Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es la trágica muerte del príncipe Alexis Divani. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Un jueves 1 de agosto de 1935, un Rolls-Royce Phantom Dorset Coupé, matrícula ALF 222, color gris con asientos de piel granate, aceleraba dando tumbos por la estrecha carretera de Flassas, levantando una nube de polvo. Los niños salían a las puertas de las casas para verlo pasar como un bólido, y fue precisamente el niño de 13 años, Mateo Boas, el primero que se enteró del accidente. Oí patapún y vi un coche puesto de revés. Contaría a las decenas de periodistas de todo el mundo que se desplazaron al pequeño pueblo de Albons, provincia de Girona en España, en ese agosto de sangre y aventura, como lo tituló el diario La Esfera. El coche se había estrellado contra un árbol y después había dado una vuelta de campana. El niño gritó que había una persona dentro y una señora sin bragas tendida en medio de la carretera. Los lugareños enderezaron el coche. Un hombre joven, con pantalones de golf, camiseta azul y zapatos blancos, apareció degollado por el cristal del parabrisas. La mujer, semidesnuda, que yacía en la carretera, aún respiraba. Buscaron en la guantera los pasaportes. Príncipe Alexis Divani, baronesa Maud von Thyssen. Alguien dedujo, vienen de Mas-Juni, y otro añadió, que llamen al hijo del notario de Figueras, que siempre está con él. Así, el pintor Salvador Dalí se personó en Albons, identificó a las víctimas con las que había cenado la noche anterior y llamó a una finca llamada Mas-Juni para comunicar la desgracia. Mas-Juni. Entre los ancianos del lugar todavía al día de hoy despierta ecos de una época y una sociedad extintas pero que aún se recuerdan. Orgías, drogas, mujeres que tomaban el sol desnudas. Mi abuelo decía que las señoras iban con los pechos al aire por la casa, dice uno. Se intoxicaban con opio, dice otro. El dueño era millonario. Esta es la única verdad incontrovertible. José María Sert era el pintor más rico de su época. Había pintado los murales del Rockefeller Center de Nueva York y por su último encargo la Sociedad de Naciones de Ginebra le había pagado una fortuna. Sert era una mezcla curiosa de talento y sentido del espectáculo. Su mujer, Misia, una rusa inteligentísima, lo había introducido en la alta sociedad. Cuando llevaban 10 años casados, Misia se dio cuenta de que su marido se aburría, y para avivar la llama decidió compartir su matrimonio con otra mujer, otra rusa, la fascinante Rusy Divani, que había sido amante de Coco Chanel. Pero Sert se enamoró de Rusy, que tenía solo 24 años, y se divorció de Misia para casarse con ella. Rusy pidió como regalo de bodas una finca en la entonces salvaje Costa Brava para vivir en contacto con la naturaleza, y Sert compró el Mas-Juni en la playa del Castel, al lado de Palamos, que reformó con los últimos adelantos. Rusy Mitvani y sus 4 hermanos habían huido de la revolución bolchevique, se habían agenciado unos falsos títulos de príncipes y se habían dedicado al deporte de casarse por dinero. El más atractivo, Alexis, el favorito de su hermana, se había casado con Louise Astor y Barbara Houghton, de la que había conseguido varios millones de dólares. «Tiene 150 pares de zapatos», repetía extasiada la prensa parisina, y el desenvuelto príncipe contaba que su primera experiencia sexual había sido a los 14 años con Miss Tinguet, la cual compartía con el rey de España. En el verano de 1935, Alexis estaba viviendo un romance con una aventurera como él, la cazafortunas Maud Sarske, casada con el barón von Thyssen, 40 años mayor que ella. Maud, según unos, era modelo de una tienda de modas berlinesa, según otros, trabajaba en una galería de arte. El barón perdió la cabeza y le regaló un soberbio palacio en Lausana, villa favorita, mientras le entregaba un cuadro y una joya cada día. Pero Maud era joven y fogosa, y cuando su marido se fue de viajes de negocios a Alemania, decidió darse el capricho de unas vacaciones con Alexis en Cataluña. Viajaba con un maletín de cocodrilo en el que guardaba sus fabulosas joyas. La primera parada fue en Barcelona. Se alojaron en el Ritz y asistieron a una corrida de toros. Maud se puso un collar de zafiros y la bohemia Rusy se lo reprochó. «Aquí esto es vulgar».
Después fueron a Mazhuni. Alexis poseía una casa aparte, el Mas Ponky, donde hacían el amor y cantaban a voz en grito. Maud iba con pantaloncitos cortos y Alexis se bañaba con un ajustado slip de piel de foca. Salían en barca y durante el día se disfrazaban de campesinos con alpargatas. Por la noche se ponían smoking y vestido largo y cenaban con los otros invitados, Jean Cocteau, Guit, Marlene Dietrich, Coco Chanel, entre otros. Una llamada de teléfono interrumpió aquella placidez paradisiaca. El varón había adelantado su llegada a París. Maud se echó a temblar, pero Alexis le dijo que no se preocupara, que la llevaría en coche hasta Flassá, de donde salía el tren a Port-Bou, y allí cogería el express de París. Maud, con su maletín de joyas, partió sin despedirse, pero cuando llegaron a Flassá, el tren ya se había ido, y con ello vino una escena de desolación y lágrimas por parte de Maud. Alexis decidió llevarla hasta la siguiente estación, Figueras, a 140 kilómetros por hora, por aquellas carreteras maltrechas. A la altura del pueblo de Albons, perdió el control y chocó contra uno de los árboles que bordeaban la carretera. El cadáver de Alexis Divani fue colocado sobre un colchón viejo y transportado en un carro de heno hasta el cementerio de Albons. A Maud le ingresaron en la clínica del Dr. Coll de Figueras en estado muy grave. El rostro horriblemente mutilado. Se le había aplastado un pómulo y el hueso frontal, salido un ojo y tenía fractura de cráneo y conmoción cerebral. Había perdido dientes y se había partido la lengua. Cuando Russi llegó, se abalanzó sobre el cadáver de su hermano tratando de revivirlo. Sus alaridos se oían desde todo el pueblo. No pudieron levantar el cuerpo hasta que no llegó el juez y realizaron la autopsia al aire libre, bajo una lluvia torrencial. Al cabo de 2 días lo enterraron con uniforme de gala en el cementerio de Palamos, en el nicho 66, fila 1A, según las minuciosas crónicas. Sert, recién llegado de Venecia, solo permitió que estuviera la gente de servicio. El barón Thyssen, procedente de París, que se alojaba en el Hotel Peninsular, iba todos los días al hospital con flores y champaña. Después de despachar el correo, cablegramas de Hitler y von Papen. En la prensa americana se burlaban. Mientras el príncipe hacía el amor con Maud, von Thyssen hacía cañones para Hitler. Al final decidió poner una denuncia porque el maletín de su mujer había aparecido pero con los cierres rotos y vacío. Detalló su contenido: 4 perlas negras con un valor de 200.000 francos, 7 brazaletes de oro y brillantes, un aderezo de esmeraldas que había sido de la zarina, y un amuleto, una sardina seca que el monje Rasputín le había dado al zarevich. Cuando Maud se recuperó de sus heridas, empezó su peregrinaje por las clínicas de estética de toda Europa tratando de recobrar su belleza. El varón se cansó de pagar las cuentas, se divorció de ella alegando adulterio, y Maud, arruinada y desfigurada, intentó en vano demandar a los hermanos de Alexis, arguyendo que él había sido la causa de su perdición. Al final se hizo lesbiana. Rosie, destrozada y enloquecida por la muerte del hermano adorado, se sumergió en la morfina y murió a los 2 años víctima de las drogas y la tuberculosis. Pero a nadie le importó, porque unos militares se habían sublevado en Marruecos y los españoles empezaron a matarse los unos a los otros. Ningún diario se hizo eco de su tragedia. Su tiempo había pasado. Se dice que si se pregunta hoy en día en Albons por aquel maletín, no falta quien diga, bajando la voz: fulano de repente empezó a comprar terrenos, nadie sabe de dónde sacó el dinero. Leyenda o realidad, quién lo sabe, pero lo cierto es que las joyas, piezas únicas, nunca han salido a subasta desde entonces. En 1942, aún el pintor Sert le confesaba a Joseph Pla, cuando lo acompañó a vender el Mazhuni por 1.000.000 de pesetas a los hermanos Pushpalau: mi mujer quería que la enterrara en Palamos junto a su hermano. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.